Hola, mi nombre es Emanuel Vazpaz, soy de la comunidad de San Juan Epatlán y en el grupo de jóvenes soy el coordinador de milicia. Y en este video les voy a hablar de Santo Tomás de Aquino, el cual posee una historia muy interesante y también un mensaje que pues yo creo que nos va a dejar pensando, así que acompáñenme a verlo. Filósofo, teólogo, doctor de la Iglesia, patrono de las universidades y escuelas católicas. El santo que se sirve de la filosofía para demostrar que Dios existe. En este video vamos a dar un breve repaso por su vida, obras y mensaje. Pero antes de iniciar, quiero darles una advertencia, la cual es que este contenido está muy resumido, ya que la información es bastante extensa. Santo Tomás de Aquino nace en 1225 en el castillo de Rocaseca, en el seno de una numerosa familia noble de sangre germana. Su padre Landolfo, descendiente de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes Taele y Chiele. Fue el menor de 9 hermanos. A los 5 años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino. Comenzó entonces aprendizaje en gramática, moral, música y religión. Posteriormente continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde estudió las artes liberales. Es aquí donde descubre los principios de la lógica aristotélica. A la edad de 19 años decide unirse a la orden dominica, decisión que sus familiares no compartían. Gracias a esa decisión, sus familiares deciden encerrarle por unos 2 años en los castillos familiares de San Giovanni y Rocaseca, en un intento porque dejara el hábito de dominico. Al darse cuenta que no hay ningún resultado, sus hermanos recurren a una medida bastante drástica, la cual fue contratar a una prostituta para hacer que Tomás perdiera su castidad, y con ello la oportunidad de ingresar con los dominicos. Según la leyenda, Tomás alejó a esta mujer empuñando un fierro al rojo vivo. Y se dice que después de que pasó este evento, Tomás se echó al suelo a orar. Entonces unos ángeles bajaron y le pusieron el cinturón de castidad. Esto fortaleció y reafirmó el compromiso que tenía con la orden dominica. Una noche Tomás se escapa del castillo y se reúne con el maestro Juan de Wirsauwen, el cual lo ayuda a ingresar a la orden de los dominicos. Entonces Tomás emprendió partida a Roma para iniciar sus estudios en el noviciado. Sus parientes, al enterarse que había huido, lo capturaron y lo encierran nuevamente, pero ahora por poco más de 1 año. Tomás, a pesar del encierro, no cambia de pensamiento. Nuevamente huye y escapa a Francia, a París. Es ahí donde empieza sus estudios como dominico. En la universidad tiene por maestros más destacados a Alejandro de Hales y Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica, la cual sería fundamental en los trabajos posteriores de Tomás. Alberto Magno, seguro del potencial de su novicio, se llevó a este consigo a Colonia, a enseñarle y estudiar profundamente las obras de Aristóteles, de las cuales ambos se volvieron grandes defensores. En esa época Tomás fue ordenado sacerdote. Sobra decir que después de esa época Santo Tomás brillaba por la excelente capacidad de análisis que poseía, exponiendo y contrastando ideas, sobre todo con las personas que no pensaban como él. Tomás muere el 7 de marzo de 1274. Es canonizado el 18 de enero de 1323 por el Papa Juan XXII. Tomás, a lo largo de su vida, escribe un aproximado de más de 160 obras literarias, ya sean sermones o artículos sobre teología y filosofía. Pero las más destacadas son 2 oraciones, las cuales tienen el nombre de Pangilingue y el Tartunergo, además de sus 2 sumas, la Suma contra Gentiles y la Suma Teológica. Es en esta última donde se exponen las 5 vías de Tomás de Aquino. En estas 5 vías, Tomás da respuesta a una pregunta básica que muchos nos hemos hecho. ¿Existe Dios? Tomás, mediante la razón, da respuesta a esta pregunta. Y estas son las 5 vías de Tomás de Aquino.
La primera vía de Santo Tomás de Aquino, el movimiento. En esta primera vía Santo Tomás nos dice que en todo el universo existe movimiento. Es decir, un ejemplo claro es cuando pateamos algo y se mueve o cuando empujamos algo y se mueve. Bueno, también nos dice que, como en todo el universo hay movimiento, que ese movimiento siempre es causado por otro. Y también que existen dos tipos de movimiento, el movimiento inmanente y el movimiento transeúnte. El movimiento inmanente es causado por el mismo sujeto que tiene la capacidad de movimiento. Un ejemplo de esto es usted y yo, que si queremos mover nuestra mano, pues la movemos. Es decir, que nada condiciona nuestro movimiento, no hay un tercero que nos ayude a movernos. Eso es el movimiento inmanente, el que se da en los seres vivos. Y el movimiento transeúnte es el que se da en los seres no vivos, y se produce porque algo los tuvo que mover. El ejemplo de esto, pues, la pelota o alguna cosa que nosotros empujemos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el universo? Pues que en el universo hay movimiento inmanente. En cuanto a los astros, en cuanto a las estrellas, la rotación de la Tierra, porque no son personas móviles, es decir, no son seres vivos como tal, por tanto no presentan un movimiento inmanente, tienen un movimiento transeúnte. En esto se basa Santo Tomás de Aquino para decir y pensar quién ha de haber provocado todo ese movimiento. Santo Tomás de Aquino retoma un principio de Aristóteles, el cual se llama el primer motor inmóvil. Santo Tomás de Aquino concluye que el primer motor inmóvil debe ser Dios. Porque si todo el movimiento es causado por otro, alguien tuvo que haber movido o alguien tuvo que haber provocado el movimiento de las estrellas. Un primer motor inmóvil, el cual se llama Dios. Cabe recalcar que la teoría de Santo Tomás de Aquino es la del primer motor inmóvil. Inmóvil, es decir, Dios no necesita que nadie lo mueva, porque si no igual tenderíamos a decir, ¿y quién movió a Dios? Y ese que movió a Dios, ¿quién lo movió? Y así, a seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Y no, a Dios nadie necesita que lo mueva. Él lo mueve por sí solo, como un movimiento inmanente. La segunda vía de Santo Tomás de Aquino es la causa eficiente. En esta segunda vía, Santo Tomás de Aquino afirma que todo lo que existe ha sido causado por otro. Es decir, que si yo existo es porque tengo un papá y una mamá, y si mis papás existen es porque tienen papá y mamá, y así sucesivamente. Ahora, esto también se ve bastante claro en cuanto a la biología, en el segundo postulado de la teoría celular, que es que toda célula procede de una célula ya existente. Esto por consecuencia nos arroja que de la nada sale, es decir, que si todo es causado por otro, podemos ir buscando nuestros orígenes hasta el infinito, hasta la época de los mayas, podemos remontarnos hasta ese tiempo. ¿Por qué? Porque todo es causado por otro. Es entonces cuando Santo Tomás de Aquino se vuelve a hacer la pregunta, ¿quién causó todo? Es decir, ¿quién lo creó? ¿Quién le dio vida? Si ya dijimos que de la nada pues nada sale, ¿quién creó todo? Es ridículo pensar que de la nada puede salir algo. Es como agarrar las letras del alfabeto español, tirarlas y esperar que nos salga un poema. Es ridículo. Por tanto, Tomás concluye que debe de existir un creador que no tenga por qué ser creado, que siempre ha estado ahí, el cual se llama Dios. La tercera vía de Santo Tomás de Aquino es la de lo necesario y contingente. Tomás dice que toda la vida es contingente. ¿Qué quiere decir con esto? Que se pudo o no haber dado. Que existen condiciones que llevaron a que el mundo fuera como hoy lo conocemos. Es decir, que si tú y yo existimos es porque se dieron las condiciones necesarias para que nosotros hayamos existido. Eso es lo contingente, es decir, que se pudo o no se pudo haber dado.
Y eso es lo contingente, lo que se pudo o no se pudo haber dado. Es decir, que la vida no tendría por qué ser, que tendría todo el sentido del mundo que la vida no fuera como nosotros la conociéramos, es más que ni siquiera existiera la vida. Pero Santo Tomás de Aquino cree que debe de existir una razón, un algo que está ahí detrás, un alguien que está planeándolo todo y que nos hace ser necesarios. Es decir, que puso las condiciones necesarias para que nosotros estuviéramos aquí. Y ese algo que puso las condiciones necesarias es Dios. Cuarta vía de Santo Tomás de Aquino: los grados de perfección. De nuevo, Tomás nos dice que en el mundo existen varios grados de perfección. ¿Pero a qué se refiere con perfección? Aquí la perfección está relacionada con la capacidad. Un ejemplo de esto es una flor. Una flor tiene la capacidad de dar oxígeno, la capacidad de mantener un ecosistema, es decir, tiene esas perfecciones, posee esas perfecciones. Pero no posee la perfección de reflejar emociones, como por ejemplo un perro cuando se alegra porque su dueño ha llegado. Pero estos a su vez no tienen la perfección, por ejemplo, de hablar, la cual la posee el humano. Y así hay organismos que van y le suman perfecciones a una cosa y van y a lo mejor tienen menos perfecciones que otras, es decir, todo posee cierto grado de perfección. Y si vamos viendo que va subiendo el grado de perfección y va subiendo, Santo Tomás llega a la conclusión de que debe de haber algo que posea todas las perfecciones, que sea lo perfecto. Que debe de haber algo que no solo posea la perfección de hablar y de transmitir mensajes, sino que posea perfecciones más allá de nuestros límites, es decir, lo perfecto, es decir, Dios. La quinta y última vía para demostrar que Dios existe: la finalidad de los seres naturales. En el universo existen seres inteligentes, y los seres inteligentes obran de la manera que su inteligencia se los dice. Como por ejemplo, pues nosotros, los humanos, obramos mediante nuestra inteligencia. Pero también sabemos que hay seres que o bien no poseen tanta inteligencia como los humanos, o bien no tienen por defecto una inteligencia. Un ejemplo de esto lo vemos en las avispas. Todos sabemos que si las avispas llegan a desaparecer, se rompe la cadena natural, que no va a haber polinización y que nos podríamos morir. Es decir, las avispas poseen cierto grado de inteligencia, la cual las hace estar siempre produciendo miel, estar siempre polinizando. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con el Sol? Con todo lo que vemos en el universo que está ordenado y que tiene un orden y que tiene leyes que lo rigen y que no se salen de ahí. ¿Cómo hace el universo para mantenerse en orden? ¿Cómo hace la naturaleza para mantenerse en orden, para poner sus propios límites? Es decir, ¿quién da esa inteligencia? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean así? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, podamos tener un calendario con el cual podemos predecir los eclipses, podemos predecir cuándo termina el año, los días? Es decir, no vemos un universo desordenado, no vemos un universo que se dio al azar, que está ahí nada más porque sucedió de entre miles de millones de variantes. No, vemos un universo con un orden, con una ley ya establecida. Y esto incluso se tenía presente, por ejemplo, en la mente de Albert Einstein, el cual dijo: Dios no juega los dados. Y sí, lo vemos en todas las cosas que hay. Todo tiene un orden, todo tiene una ley, todo está regido por un algo. Es decir, todo tiene inteligencia, o todo está dotado de cierta inteligencia. Por tanto, Santo Tomás concluye que el que da la inteligencia, el que pone las reglas del juego, el que pone las leyes, toda esa inteligencia brota de Dios. Y pues esas fueron las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar que Dios de verdad existe. Como conclusión, yo quiero darles a conocer que para mí, pues Santo Tomás de Aquino es un gran ejemplo a seguir. Un ejemplo de, por decirlo así, la primera parte científica
la primera parte de razonar, porque muchas veces como personas normales, como cualquier niño nos hemos preguntado, como cualquier persona nos hemos preguntado, ¿de verdad Dios existe? Y Santo Tomás no se quedó con la duda de verdad Dios existe, sino que se atrevió a poner esa duda y a decir, bueno, vamos a ver, vamos a demostrar que Dios existe, vamos a razonar, vamos a pensar, vamos a dar ideas de que si de verdad Dios existe. Creo que para cada uno de nosotros debería ser un gran ejemplo, puesto que muchas veces no sabemos ni en lo que creemos o no conocemos ni lo que creemos, qué es lo que defendemos, por qué lo defendemos. Es un gran ejemplo para agarrar y sentarnos a debatir con personas que no piensan como nosotros y agarrar y decir, oye, ¿y tú qué piensas de esto? Contrastar, ver en qué se diferencian, poner a debate todas las ideas para salir fortalecidos, para poder llegar a la verdad, que al fin y al cabo es lo que Dios quería, es lo que Dios proclama, es lo que Dios es la verdad. Y yo creo que si siguiéramos un poco más el camino de Santo Tomás de Aquino, el camino de la razón, la voz de la razón, los que estamos adentro tendríamos un motivo más, una razón más para continuar, una razón más que nos ayuda, de agarrar y poder decir, hey, mi punto no es ilógico, tiene sentido pensar que Dios existe. Puede ser que Dios exista, tiene sentido pensarlo, porque muchas veces como católicos se nos tilda de que no, que la religión solo es cuestión de fe y que no puede ir con la ciencia. Y Santo Tomás de Aquino dice, no, la religión bien puede ser razonable. Es decir, hay motivos para creer que de verdad Dios existe. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora que ya conocemos un poco más de la vida de Santo Tomás de Aquino y un poco de su mensaje, quisiera yo concluir este video con una oración. Señor, te pido que nos ilumines y que mandes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que por medio de la razón podamos disipar aquellas dudas que nos afligen, Señor, para que en nuestro corazón tengamos presente que tú de verdad existes y nos estás apoyando. Señor, ayúdanos a ser como Santo Tomás de Aquino, que en lugar de preferir las riquezas, prefería una vida austera. Danos la fuerza de agarrar y decir no a la tentación, y danos la inteligencia para salir adelante, para poder desarrollarnos en nuestros trabajos y para cada día poder ser mejor persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que les haya gustado y sigan viendo los videos que van a salir, sigan viendo la página y adiós. Muchas gracias por habernos acompañado a ver este capítulo. No se pierdan del siguiente episodio de esta fantástica serie llena de historias de valientes. La aventura del Cid. Su voz me dio vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.